Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo y que, francamente, nos toca a todos de alguna manera, la delicada línea entre la vida pública y la vida privada de nuestras celebridades favoritas. Específicamente vamos a hablar sobre Can Yaman y su reciente defensa pública de su intimidad y su relación frente a la presión mediática. ¿Qué tan lejos debería llegar la curiosidad pública? Cuando la prensa cruza esa línea sagrada. Vamos a desgranar esto juntos. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí y te gustan este tipo de contenidos, no olvides darle a ese botón de suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Nos encanta tenerte en nuestra comunidad. El título de nuestro vídeo de hoy, Can Yaman vs Prensa, nuestra intimidad es sagrada, defiende su amor, nos da una pista clara de lo que vamos a tratar. Can Yaman, el carismático actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, se ha visto envuelto en una batalla constante con la prensa sensacionalista. No es la primera vez que vemos a celebridades lidiar con la invasión de su privacidad, pero la forma en que Yaman ha elegido defenderse, poniendo el foco en la santidad de su relación y su espacio personal, es digna de análisis. Vamos a explorar las diferentes facetas de esta situación, profundizando en las motivaciones, las implicaciones y el debate que genera. Para empezar, ¿quién es Can Yaman y por qué su vida privada genera tanto interés? Yaman saltó a la fama internacional gracias a series como Erken Cikus, donde su carisma y su talento actoral lo catapultaron a la gloria. Su atractivo físico, combinado con una actuación convincente y una personalidad magnética, lo han convertido en un ícono global, con una base de fans masiva y muy apasionada que lo sigue en cada proyecto y en cada paso de su vida. Por supuesto, cuando una figura pública alcanza este nivel de estrellato, es inevitable que su vida amorosa, sus amistades, sus rutinas e incluso sus momentos más íntimos se conviertan en objeto de especulación y, lamentablemente, a menudo de acoso mediático implacable. La situación que nos ocupa hoy se centra en la necesidad que Yaman ha sentido de salir públicamente a defender su relación, presumiblemente con su pareja actual, y a afirmar con rotundidad que su intimidad es un espacio sagrado que no debe ser violado. Esto no es un capricho pasajero, es una declaración poderosa sobre los derechos individuales, la dignidad humana y el respeto que toda persona merece, independientemente de su fama o de la plataforma que ocupe en el ojo público. Hemos sido testigos de innumerables titulares sensacionalistas, rumores infundados y especulaciones que aparentemente han llegado a un punto crítico, impulsando a Can Yaman a poner un alto definitivo y a hacer una declaración contundente y pública. ¿Qué significa exactamente nuestra intimidad es sagrada? Para Can Yaman y para cualquier persona en una situación similar, parece ser un llamado urgente a la reflexión para los medios de comunicación y para el público en general. Implica que existen aspectos fundamentales de su vida, especialmente aquellos relacionados con sus afectos, sus vínculos familiares y su círculo más cercano, que no son de dominio público y que por el contrario, merecen ser protegidos con celo. Es un recordatorio humano y necesario de que, detrás de las cámaras, de los guiones y de las alfombras rojas, hay personas con sentimientos complejos, con la necesidad intrínseca de privacidad y con el derecho fundamental a vivir sus relaciones en un espacio de serenidad, lejos del escrutinio constante y a menudo invasivo de la prensa sensacionalista. La defensa de su amor en este contexto es particularmente relevante y nos permite explorar capas más profundas de este asunto. No se trata únicamente de protegerse a sí mismo de la vorágine mediática, sino también de salvaguardar a la persona con la que comparte su vida. Las relaciones de las celebridades son, lamentablemente, un blanco fácil para los paparazzi y los tabloides, que buscan incansablemente capturar momentos íntimos, a menudo en situaciones comprometedoras, o peor aún, recurren a la invención pura y dura para generar noticias y aumentar sus ventas. Yaman parece estar enviando un mensaje claro y contundente: el amor que comparte es algo valioso, personal y genuino, algo que no está a la venta, ni es un espectáculo público. Esta declaración puede ser interpretada no solo como un acto de valentía ante la adversidad, sino como un ejercicio de firmeza al establecer límites claros, y un reconocimiento de la importancia vital de la autenticidad y la protección en sus relaciones personales. Analicemos un poco más a fondo la compleja dinámica que a menudo se establece entre las celebridades y la prensa. Por un lado, es comprensible que el público, al sentirse conectado con US ídolos, desarrolle una curiosidad natural y un deseo de saber más sobre sus vidas privadas. Los medios de comunicación, en su rol de informadores, a menudo capitalizan esta curiosidad para generar contenido y mantener el interés de su audiencia.
Sin embargo, existe una línea extremadamente fina, y a menudo transgredida, entre el interés legítimo del público y la intromisión indiscriminada y poco ética en la vida privada de las personas. Cuando esta línea se cruza, las consecuencias pueden ser devastadoras, generando estrés, ansiedad, daño psicológico e incluso problemas de salud mental en las personas afectadas, así como en sus seres queridos. En el caso particular de Can Yaman, esta defensa pública no es simplemente una reacción impulsiva ante una situación puntual, sino que representa una postura firme y meditada. Es una estrategia consciente para educar al público y a la prensa sobre los límites innegociables del respeto y la privacidad. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que está exigiendo con gran dignidad que se le trate como a cualquier otra persona en cuanto a su derecho fundamental a la privacidad, a pesar de ostentar una fama mundial. Esta exigencia, aunque justa, puede ser extraordinariamente difícil de lograr y mantener cuando se es una figura tan mediática, atractiva y constantemente observada. Hemos presenciado a lo largo de la historia cómo la implacable presión mediática ha afectado negativamente a un sinfín de celebridades, llevando en muchos casos a profundos problemas de salud mental y a un deterioro de su bienestar general. La constante sensación de ser observado, juzgado, perseguido y expuesto puede ser agotadora hasta extremos inimaginables. Por esta razón, las declaraciones como la de Can Yaman, que abogan con vehemencia por un trato más humano, respetuoso y ético, adquieren una importancia crucial. Nos invitan a una profunda reflexión sobre nuestra propia complicidad como consumidores de este tipo de contenido. ¿Estamos, quizás sin darnos cuenta, apoyando y fomentando prácticas que invaden la privacidad de las personas y que contribuyen a su sufrimiento? La forma en que Yaman ha comunicado su postura es, sin duda, un elemento clave a considerar. Al hacerlo público, no solo se está defendiendo a sí mismo de manera personal, sino que también está contribuyendo significativamente a generar un debate público necesario sobre estos temas. Su mensaje es claro, directo y poderoso: nuestra intimidad es sagrada. Esto no es una petición suplicante, es una afirmación firme de derechos humanos fundamentales. Y al añadir la frase "defiende su amor", pone un énfasis especial y conmovedor en la protección de su relación, un vínculo personal y valioso que, por encima de todo, merece ser tratado con el mayor respeto y discreción. Podríamos preguntarnos, ¿qué estrategias específicas utiliza la prensa para acceder a esta información privada, a menudo tan sensible? Con demasiada frecuencia, recurren a tácticas cuestionables como el acecho constante de los paparazzi, la contratación de fuentes internas dispuestas a filtrar información confidencial, o la especulación desenfrenada basada en escasas o nulas pruebas. El resultado de estas prácticas son artículos y fotografías que, si bien pueden generar un alto número de clics y ventas rápidas, a menudo carecen de rigor periodístico, de verificación de hechos y, lo que es más importante, de respeto hacia la dignidad de las personas. La respuesta de Can Yaman, firme y pública, es un recordatorio vital de que las celebridades no son meros objetos de exhibición, sino seres humanos complejos con vidas personales ricas y profundas que van mucho más allá de su trabajo en el entretenimiento. Su profesión es actuar, entretener, y eso es, en esencia, lo que el público debería tener derecho a consumir y apreciar. Su vida privada y de manera muy especial sus relaciones afectivas son su derecho inalienable y, por lo tanto, deben ser protegidas con el mismo celo que la privacidad de cualquier otro individuo. Este caso particular nos invita a una profunda y necesaria reflexión sobre la ética en el periodismo de entretenimiento. ¿Dónde termina el interés legítimo del público por conocer la vida de sus ídolos y dónde empieza la inaceptable invasión de la privacidad? ¿Qué responsabilidad tenemos como audiencia al consumir este tipo de contenido que, en muchos casos, se nutre de la exposición y el escrutinio de la vida privada de otros? La declaración de Yaman no es solo una noticia, es una oportunidad de oro para que todos, tanto profesionales de los medios como consumidores de información, reflexionemos críticamente sobre estos aspectos fundamentales. Es importante destacar, y esto es crucial, que al defender su intimidad y su relación, Can Yaman no está renunciando a la conexión con sus fans, a quienes agradece su apoyo. Al contrario, al establecer límites claros y definidos, tiene el potencial de fomentar una relación mucho más sana, respetuosa y duradera con su público, basada en la admiración genuina por su talento y su trabajo, y no en la intrusión constante y a menudo perjudicial en su vida personal. Esta distinción es fundamental para construir un ecosistema mediático más equilibrado y humano. En resumen, Can Yaman ha alzado su voz con una claridad y una fuerza admirables para defender la santidad de su intimidad y la protección de su relación frente a la implacable presión mediática.
Su mensaje es un llamado vibrante a un trato más respetuoso, ético y humano por parte de la prensa, y un recordatorio contundente para el público en general sobre la importancia fundamental de la privacidad de todas las personas, incluidas, por supuesto, las figuras públicas que admiramos. Ha expresado, de manera inequívoca, que su vida privada y el amor que comparte son espacios sagrados que no deben ser vulnerados bajo ninguna circunstancia. Ha sido un verdadero placer compartir este análisis profundo y reflexivo con ustedes hoy. Espero sinceramente que esta conversación sobre la defensa de la intimidad por parte de figuras públicas les haya parecido interesante y enriquecedora. Me encantaría enormemente saber qué piensan ustedes sobre este tema tan delicado y relevante. ¿Creen que la prensa se excede a menudo en su afán por obtener información? ¿Dónde ponen ustedes la línea divisoria entre el interés público legítimo y la invasión de la privacidad? Por favor, déjenme sus comentarios detallados abajo, me encanta leerlos, aprender de sus perspectivas y debatir con ustedes de manera constructiva. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado valioso, por favor, no olviden regalarme un buen like. Compartan este contenido con sus amigos y familiares para que más personas se unan a esta importante conversación y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo y por ser parte de esta increíble comunidad.